Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera Folicia Popular y el tercer año que del 8 de septiembre, el año del dictamen del curso político, lo hacemos aquí en el pueblo de Asturias. Estamos celebrando el Día de Asturias, pero de otra manera distinta a lo que venía haciendo los partidos tradicionales. El 18 de septiembre celebramos la Asturias que viene, una Asturias que queremos libre de casos Mareas, de casos Musel y de casos Villa. Una Asturias que no puede ser controlada por los mismos personajes que lo vienen haciendo desde hace más de 30 años. La Asturias por la que pelea Podemos y las candidaturas de Unidad Popular es la de la gente decente, la de aquellas personas que defendemos unas instituciones al servicio de la ciudadanía, una Asturias emprendedora y generadora de riqueza y de trabajo, una Asturias con unos servicios públicos de calidad. Esa nueva Asturias debe tomar aire después de años asfixiados por la red clientelar de la Federación Socialista Asturiana, siempre apoyada y siempre apoyando al PP. Hoy es un día folicia, porque igual que el miedo cambió de bando ya hace tiempo, necesitamos recuperar la alegría para la gente decente, que ya estamos hartos y hartas de tanta corrupción y oídos sordos a nuestras demandas, las demandas de la gente del común, las demandas más elementales como son pan, trabajo y techo. Recuperar la alegría para Asturias pasa por traer de vuelta nuestra juventud exiliada. Serán leyendas urbanas, como decía Areces, pero son nuestras leyendas urbanas y las queremos de vuelta, las necesitamos. Lo que nos sobran son los tinis, los cascos y los gabinos que tanto daño nos han hecho. Cada día es más evidente el daño que nos hicieron. Tenemos un exconsejero de Educación condenado a 6 años de cárcel por el caso Marea, mientras nuestras escuelas públicas durante estos años sufrieron retrasos y sufrieron escuelas en barracones, y a día de hoy no hay suficiente profesorado para comenzar el curso. Indudablemente hay una relación directa entre la corrupción y la calidad de la educación. El caso Marea no es un caso aislado, es la forma de gobierno instaurada por el anarquismo, y aquí y ahora decimos basta. Queremos unas instituciones con las alfombras limpias, con puertas, ventanas abiertas al servicio de la gente. Decía el presidente Fernández que quería una Asturias para la convivencia. Nosotros también queremos una Asturias para la convivencia, pero queremos una Asturias con una convivencia que no sea vacía de contenido, sino una Asturias al servicio de la gente, al servicio de la gente de abajo, al servicio de la gente más necesitada. En el ámbito de nuestras reivindicaciones, porque eso es lo que estamos haciendo, las reivindicaciones tanto en el Parlamento como en las instituciones, planteamos que tenemos unas infraestructuras de muy mala calidad. Nos están destruyendo los trenes de cercanías mientras nos prometen un tren de alta velocidad que ni necesitamos ni llegará. Estamos cansados de promesas como el de la estación intermodal en nuestra ciudad aquí en Gijón o el metrotren que sigue en el terreno de las promesas. La contaminación nos sigue matando en silencio con la complicidad del Principado y el Ayuntamiento, que siguen sometidos al dictado de las grandes empresas que contaminan. ¿Recordáis los fondos mineros? Nos habíamos casi olvidado hasta que en esas llegó un puestín para Trevín, que ahora se nos convierte en embajador de uno de los empresarios mimados con esos fondos mineros. Y recordamos la generación mejor formada, exiliada, para que los puestos se los queden aquellos que llevan toda su vida como políticos profesionales. Tenemos hoy aquí una Asturias con nombre de mujer, insumisa, rebelde e insobornable. En Asturias, ese Asturias cristaliza hoy en este 8 de septiembre
con las personas que vienen luchando, con, en este caso, las mujeres que luchan. Hoy, a continuación, daremos paso a la intervención de las Kellys, mujeres en lucha a las que la reforma laboral del PP quiere convertir en las nuevas esclavas del siglo XXI. Sin embargo, no se van a dejar pisar. Demostrarán que luchando se recuperan los derechos. Demostrarán que las grandes empresas les han robado. Demostrarán que luchando sí se puede. A continuación, intervendrán las mujeres del servicio de ayuda a domicilio, cuyo trabajo, cuya lucha por recuperar los servicios públicos al servicio de la ciudadanía y representando sus derechos son un ejemplo. La municipalización del servicio en nuestra ciudad es su reivindicación y el empeño en conseguirlo es nuestro objetivo. Y aquí a continuación también estarán las mujeres de la Escandalera, en una lucha permanente contra las violencias machistas. Las mujeres no se mueren, las matan. Los asesinatos machistas no son crímenes pasionales ni trifulcas domésticas, no. Las violencias machistas son la consecuencia de una estructura social heteropatriarcal. Son el reflejo de la falta de voluntad política y de recursos económicos para luchar contra este ataque a la libertad de más de la mitad de la población. Antes de dar paso a las intervinientes, no quiero dejar pasar que hoy, como Día de Asturias, estamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura y que hoy aquí seguiremos reivindicando la oficialidad de la nuestra lengua, la oficialidad de la lengua asturiana.